Esto ya es para el siguiente aporte, ¿ya? El siguiente aporte. Vamos a aprender, como ya no van a estudiar. Entonces, miren, los corticoides ya, un grupo ya tocó los corticoides, ¿no es cierto? Ya vamos a repasar un poquito. Miren, dentro de los corticoides están los glucocorticoides y los mineralocorticoides, ¿ya? Todos los glucocorticoides están relacionados a los procesos metabólicos, ¿sí? Y los glucocorticoides por excelencia van a producir, como su nombre lo dice, glucocorticoides producen hiperglicemia, ¿no? Y los mineralocorticoides, ¿no? Son principalmente para el mantenimiento del medio interno, ¿no? En este caso, los mineralocorticoides están relacionados a la absorción de sodio y agua. Cuando hay absorción de sodio, siempre hay que relacionarlo con agua. En la absorción de sodio y agua está relacionado a los mineralocorticoides. Glucocorticoides, como su nombre mismo lo dice, producen hiperglicemia. Recuerden que ustedes ya han hecho fisiología, ¿no es cierto? Entonces hay una zona fascicular, una zona glomerular, una zona reticular, en la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? Y cada zona produce, vamos a ver acá, produce sus, no, acá está un repaso, ¿no? Ahí está ¿esto qué es? La glándula suprarrenal, ¿cierto? O la adrenal, que le dicen, ¿no? Si hacemos un corte, pues es como un repaso, ¿no? Entonces ahí vamos a repasar, ¿no? Porque algunos no se acuerdan bien. Al medio está la médula, ¿no es cierto? Todo eso, al medio, médula. ¿Ya? Y dicho sea de paso, ¿qué produce la médula? Catecolaminas endógenas, ¿no es cierto? Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Catecolaminas endógenas. ¿Ya? La corteza suprarrenal se divide en tres. Una zona, la de la parte más externa, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Entonces cada zona produce pues diferentes hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular, ¿qué produce? ¿Se acuerdan? Sí. La zona fascicular, ¿qué produce? Y la zona reticular. Vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando hablamos el cortisol, la hormona por excelencia de las glándulas suprarrenales es el cortisol. Eso no, cortisol. Y el medicamento que es producido como cortisol, o sea, el medicamento como cortisol, el de excelencia es la hidrocortisona, ese es su nombre. Si hablamos de hidrocortisona, entonces tenemos que relacionar a cortisol. O sea, cuando te ponen hidrocortisona, te están poniendo cortisol. El hidrocortisol es el cortisol, ¿ya? Entonces, y tiene muchas aplicaciones. Los corticoides ya hemos visto que tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, la hidrocortisona, que es el cortisol, se usa para, por ejemplo, reacciones de anafilaxia. Se puede usar incluso para traumas vertebromedulares. Claro, su equivalencia, ¿no? Se puede usar para enfermedades inmunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de cortisol, tenemos que hablar, o sea, es lo mismo, o sea, cortisol o hidrocortisona, solo que el nombre comercial del medicamento es hidrocortisona, pero la hidrocortisona pues en realidad contiene cortisol, ¿ya? Que es un cortisol exógeno. Entonces ahí están las zonas, ¿no? Una zona glomerular, zona fascicular, reticular. Pues. De esto nos vamos a encargar, de todos los corticoides que produce la glándula suprarrenal, sobre todo la corteza, porque la médula es otro tema, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides, y aparte hay otro grupito como las hormonas sexuales, que lo hacen bastante en endocrino, ¿no? Algunos textos lo dividen así en tres, de las hormonas producidas por la glándula suprarrenal: glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. Glucocorticoides, el de excelencia representativo es el cortisol. Eso no, ¿ya? Glucocortisol. ¿Y qué fármaco es? La hidrocortisona. Ese es el. Luego tenemos los mineralocorticoides. El representativo es la aldosterona. ¿Ya? Aldosterona.
Los mineralocorticoides desempeñan un papel importante en el equilibrio del medio interno y del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, están relacionados al sodio y al agua, ¿ya? El aldosterona. Cortisol o hidrocortisona, y al otro lado las hormonas sexuales, que es en este caso la testosterona. ¿Las mujeres producen testosterona, no? Sí, porque ya después de sus procesos metabólicos y se lo transforman en otras moléculas. Pero tanto varones como mujeres producen testosterona, ¿cierto? ¿De qué molécula proviene todo esto? Colesterol. Se sintetizan a partir del colesterol, ¿ya? Todo a partir del colesterol. O sea, la molécula primaria es colesterol, ¿ya está? Entonces miren, ahí está la zona glomerular que produce mineralocorticoides. Cuando hablamos de mineralocorticoides estamos hablando de la aldosterona, ¿ya? ¿Qué función cumple la aldosterona? Absorción de sodio y agua. Por eso, en general, uno de los efectos colaterales de los corticoides en general es, si absorbe sodio y agua, ¿qué será? Un hipertenso. Aumenta la presión arterial, aumenta la bulimia. En un paciente con falla cardíaca que tiene que manejar volúmenes bajitos nomás, esto puede descompensarlo, puede hacer que absorba más sodio y agua y aumente la bulimia circulante, ¿no? Entonces puede producir hipertensión arterial, alteraciones del sodio. En este caso, si absorbe sodio y agua, ¿qué va a producir? Hipernatremia, ¿no? Puede producir colapso cardiovascular en pacientes descompensados, etcétera, etcétera, ¿no? Y la zona fasciculada, ¿no?, que es la más grande, ¿no?, que produce los glucocorticoides. ¿El representativo cuál es? El cortisol o hidrocortisol, ¿ya? Entonces, pero también hay otros dos, la cortisona y la corticosterona, ¿ya? Y luego la zona reticular, que va a producir las hormonas sexuales, en este caso estrógenos y andrógenos. ¿Cuál es la hormona sexual de preferencia de varón? Testosterona. ¿Y de las mujeres? Los estrógenos. El estradiol, ¿no? Entonces, esto no vamos a tocar, estamos repasando. Lo que vamos a desarrollar un poquito son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Entonces, si hablamos de mineralocorticoides, hablamos de la aldosterona, y si hablamos de los glucocorticoides, hablamos del cortisol o hidrocortisol. Estamos hablando. Si hablo del cortisol, estamos hablando de hidrocortisol, ¿no? Es como les digo, o sea, no, tiene un frasco y tiene agua, ¿no? Entonces al agua le puedes poner otro nombre, ¿qué nombre quisiera? Digamos X, es lo mismo. La hidrocortisona contiene cortisol, es lo mismo, solo que es otro nombre que le han dado al cortisol, en este caso exógeno, ¿ya? Y la médula suprarrenal que produce catecolaminas endógenas, adrenalina y noradrenalina. Entonces, en endocrinos van a ser tumores de la médula suprarrenal, ¿no? Son muy raros. Una vez vi un tumor de suprarrenal como liberaba noradrenalina, ¿no?, el paciente, y hacía picos de presión arterial, ¿no? Era un tumor de la médula suprarrenal, entraron a la sala, le sacaron y se estabilizó la presión, ¿no? Ya, miren, entonces aquí está. Hay otra bibliografía donde lo dividen así, ¿no? Andrógenos, que son las hormonas, y corticosteroides, ¿no? Mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿no? La cosa es que tenemos que saber que el representativo de los glucocorticoides es el cortisol, y están relacionados al metabolismo de la glucosa, y todo lo que son glucocorticoides, escuchen, tienen efecto antiinflamatorio, ¿ya? Entonces hablamos de, por ejemplo, hidrocortisol, efecto antiinflamatorio. ¿Aldosterona tiene efecto antiinflamatorio? Sí tiene, pero bajito, muy bajito, comparado con los glucocorticoides. Entonces, el glucocorticoide tiene más efecto antiinflamatorio. Por eso en las enfermedades inmunológicas no van a ver que dan aldosterona, no. Lo que dan es glucocorticoides. ¿Por qué? Porque tienen un efecto antiinflamatorio. Y hay equivalencias en general en los corticoides. Van a ver, agarren sus celulares, pongan equivalencias de corticoides. Les va a salir calculadora. Pongan calculadora de equivalencia de corticoides en sus celulares. Ya todos tenemos celulares ahora. Equivalencias, pongan, ¿ya? ¿Les aparece?
Entonces puedes transformar lo que equivale, digamos, hidrocortisona, lo que equivale a dexametasona. Sí. Dexametasona, ¿a cuánto equivale en metilprednisolona? Metilprednisolona, ¿a cuánto equivale, por ejemplo, en prednisona? Entonces, ¿por qué se hacen esas equivalencias? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de los glucocorticoides, la hidrocortisona, dexametasona, cada uno tiene una particularidad en cuanto a los niveles de efecto mineralocorticoide o efecto glucocorticoide, ¿no? Algunos tienen más efecto antiinflamatorio, otros no, otros son de acción prolongada, de acción media, de acción corta, etc. Entonces hay equivalencia. Por ejemplo, si la dosis, por ejemplo, para digamos, nomás para lesión medular de dexametasona es 8 miligramos cada 8, digamos, y no tengo dexametasona, ¿qué voy a buscar? Un equivalente, por ejemplo, hidrocortisona que puede haber, le haces la equivalencia y te va a salir la dosis que tienes que dar para lo que equivale a dexametasona 8 cada 8. ¿Ya? Entonces, ahí tienes las equivalencias, ¿no? Otro cachito, ¿cuánto tiempo se puede usar los corticoides? Máximo. Sin que altere el metabolismo. ¿Ustedes saben cuando dan corticoides qué pasa? Ahí está, ¿cierto? Ahí está el eje. Vamos repasando un poquito el eje. El eje hipotálamo, hipófisis, adrenocortical, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? No, que es el hipotálamo, libera ACTH, hormona, ¿no? La pituitaria ACTH, esta ACTH libera cortisol. Entonces, ahí está el eje, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo doy hidrocortisona? En este caso, cortisol. Hidrocortisona, ¿qué hago? Entonces, el cerebro, no, ya hay cortisol, entonces bloqueo este eje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo puedo usar yo? Puedo usar cuánto tiempo sin causar, digamos, alteraciones, sin inhibir definitivamente este eje. ¿Ya? De 7 a 10 días. ¿Ya? Cuando usamos corticoides de 7 a 10 días, al 11º día tú ya puedes suspender de manera brusca. ¿Por qué? Porque el eje todavía se ha inhibido, pero se recupera rápido. En cambio, cuando ya usas de manera crónica el corticoide, por ejemplo, los pacientes con reumatológicos que usan prednisona, quieres suspender, no debes suspender rápidamente. Tiene que ser poco a poco, paulatinamente, para que no se altere o para que recupere su eje adrenocortical normal. ¿Ya? Entonces, de preferencia, los corticoides suelen usar máximo hasta 7 a 10 días. Más de 10 días tienes que suspender de manera paulatina. ¿Qué fármaco más pasaba esa suspensión progresiva? ¿Qué fármacos? Por ejemplo, las benzodiazepinas también, ¿no? Las benzodiazepinas porque producen delirio y abstinencia, ¿ya? Entonces ahí está el eje, ¿no es cierto? Entonces, miren el patrón de secreción del cortisol, que es la hidrocortisona, en este caso el cortisol endógeno, ¿no? ¿Dónde es mayor? ¿Cuándo es mayor? Acá dice lunch, snack, diner, snack, sleep, breakfast, ¿no? Miren, durante el sueño, ¿no? Y justo antes del desayuno, durante el desayuno, ¿no? Hay picos de cortisol. Por eso, para detectar enfermedades inmunitarias, enfermedades endocrinológicas, para dosar cortisol, se debe dosar en la mañana. Y que el paciente no esté tomando, pues, corticoides o algo que esté alterando este ciclo del cortisol. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si yo doy cortisol o hidrocortisona, digamos, ¿qué le estoy bloqueando? Todos estos picos del cortisol endógeno, ¿no? Ahí miren, todos los corticoides derivan de qué molécula? Colesterol. Del colesterol. Entonces ya eso van a ser la endocrina, todas las vías metabólicas, miren, ¿no? Cortisol, corticosterona, aldosterona, etc. ¿No? Ahí también miren el mecanismo de acción de los corticoides, ¿se acuerdan? Que se iban, había un mecanismo, hay que dividir en dos mecanismos de acción de los corticoides. Uno genómico y otro no genómico. El mecanismo más importante de los glucocorticoides, de los corticoides en general, él es el mecanismo de acción genómico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, ahí está la hormona esteroidea, en este caso el corticoide,
se une a su receptor, escuchen, no sé si se ve, no se ve creo, ¿no? Se une a su receptor, ¿no? Y se va hasta el núcleo, ¿no? Hasta el núcleo, hasta el código, hasta el núcleo, ¿no? Y se une al núcleo y va a producir, finalmente va a alterar procesos de transcripción dentro del núcleo y se va a expresar, ¿qué pasa? Finalmente, proteínas, ¿no? Eso hace el corticoide. Otro medicamento que es similar a este mecanismo de acción, ¿qué otros medicamentos hay? Que se dan el lujo de meterse al núcleo, alterar, ¿no?, el código genético y hacer que ese núcleo produzca proteínas, ¿no? Pueden producir, escuchen, proteínas proinflamatorias y también proteínas antiinflamatorias, ¿no? Ya la mayor parte de los corticoides que producen pues proteínas o moléculas antiinflamatorias, pero no todo es pues, color de rosa. Algunas moléculas también expresan de manera pues proinflamatorias, ¿no? Entonces, ¿qué otros medicamentos hacen eso? Donde se meten al núcleo, sus receptores son receptores ¿de qué tipo? Nucleares, ¿no? Que se van al núcleo, ¿ya? Y ¿qué otros medicamentos? Ahí, similares, que se meten así al ácido nucleico, ¿no? Al ácido nucleico y después se unen al ADN, el ADN expresa el ARN mensajero y finalmente se traduce en producción de proteínas, ¿no es cierto? Los medicamentos biológicos, ¿no? Y los que se usan para no todos los biológicos que se usan para el tratamiento del cáncer, ¿no? O los citotóxicos también, ¿ya? Igualito, hacen la vincristina, todos esos medicamentos oncológicos, se meten al ácido nucleico y expresan proteínas. Entonces, lo que quiero decir acá es que dentro de su mecanismo genómico del corticoide, que es el más importante, el mecanismo genómico, entonces se mete al ácido nucleico, al núcleo, y hace que se expresen proteínas. O sea, modifica la expresión genética. Eso hacen los corticoides, ¿no? Esa es la bondad. De ahí es que tiene sus efectos colaterales, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, aquí está el glucocorticoide circulante, pasa el citoplasma, se dimeriza, ¿no? Pasa la membrana nuclear, ¿no? Pasa la membrana nuclear. Caramba. ¿Dónde está? ¿No? Acá está, pasa la membrana nuclear, se une, ¿a dónde? El ADN. Al ADN, se une al ADN, ¿no? Interesante. Ya, y el ADN finalmente se expresa, ¿a través de qué se expresa el ADN? A través de moléculas proteicas, a través de proteínas. Ese es su lenguaje del ADN, ¿no? El ADN, su lenguaje se traduce finalmente en proteínas, ¿no? Y miren, esas proteínas son moléculas mediadoras antiinflamatorias, ¿no? Y mediadores proinflamatorios. De por sí, los corticoides en general van a producir, ¿no?, más moléculas antiinflamatorias y van a inhibir moléculas mediadoras proinflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, por un lado producen moléculas que son antiinflamatorias y por otro lado van a disminuir mediadores proinflamatorios, ¿no? Entonces ahí está. Entonces miren, va desde arriba el corticoide, atraviesa la membrana celular, luego atraviesa la membrana nuclear, se une al ADN y se expresan proteínas o moléculas antiinflamatorias y menos moléculas proinflamatorias, ¿no? Ya está. ¿Listo? Lo mismo, acá ya hemos explicado la parte del mecanismo genómico, ¿no? Como el corticoide atraviesa la membrana, se une, atraviesa la membrana nuclear, se une al material genético y se expresa moléculas, ¿no?, proteicas. Pero hay otro mecanismo no genómico, ¿no? No genómico acá, que no se va, ¿no? Que es poco conocido, no está tan descrito. El principal es el mecanismo genómico, ¿ya? Pero tiene dos mecanismos, tanto genómico como no genómico, ¿ya? Es más de lo mismo, miren, hay varias moléculas implicadas, no es necesario que se lo sepan cada uno, ¿no? Entonces, la cuestión es que se une ¿a dónde? Ácido nucleico. Al ADN, ¿no?, al material genético,
¿no? Modifica respuestas al material genético y se expresa finalmente moléculas proteicas, ¿no? Entonces aumenta, ¿no? Aumentan mediadores antiinflamatorios y disminuyen mediadores proinflamatorios, por ambos lados, ¿no? ¿Ya está? Miren, ahí está. Entonces tampoco es necesario que se sepa todo. Miren, tantas moléculas, primero arriba, los genes sensibles a los glucocorticoides, mira, ¿dónde reduce la transcripción de todas estas moléculas? Miren, ¿cuántas hay? No, reduce la transcripción de esas moléculas. ¿Reduce qué cosa? A ver, ¿cuáles de estas son importantes? De acá. Las quimiosinas son importantes en los procesos inflamatorios, ¿no? Las citocinas son las más importantes, ¿recuerden? ¿Qué citocinas son importantes? Interleucinas. Las interleucinas, ¿ya? Las interleucinas. De las interleucinas, ¿cuáles son las más importantes? 6, 11. La 12, la 1 y la 2, ¿ya? Entonces, esas interleuquinas son ¿qué? ¿Pro o antiinflamatorias? Pro. Ya, prohíbe. Entonces reduce la transcripción de esas moléculas interleuquinas. Y hablo de las interleuquinas, ¿qué son? ¿Son carbohidratos, lípidos, proteínas? Son Proteínas, pues, todo es proteína, son moléculas proteicas. Entonces disminuye, ¿no?, la producción de citocinas, ¿no? Bloquea la transcripción, ¿no? Y el otro, ¿cuál es el más importante? Ahí está, el factor de necrosis tumoral. A ese nivel actúa el corticoide. O sea, tú le das corticoide, y vas a bloquear la producción de factor de necrosis tumoral. Y este TNF-alfa hoy en día está bastante harto, está siendo estudiado, porque ahí está todo el origen de las neoplasias, del envejecimiento. Prácticamente este factor de necrosis tumoral está relacionado a todos los procesos de envejecimiento celular. Por eso hoy en día está estudiando bastante, ¿ya? Bien, y hay una serie de moléculas proinflamatorias que va a inhibir el corticoide a través de la reducción de su transcripción. Al otro lado, aumenta la transcripción también de otras moléculas, miren, pero que son, ¿no? En este caso tienen un efecto más antiinflamatorio, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de la lipocortina 1 o anexina 1 que es? Esta lipocortina 1 o anexina 1 es la famosa fosfolipasa A2. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hecho icosanoides? ¿No? Arriba están los fosfolípidos, digamos, se produce un trauma, un golpe, una quemadura y se empieza a producir ácido araquidónico a partir de esas moléculas. ¿Qué enzima participaba? La fosfolipasa A2. ¿No? Entonces, ¿y quién inhibe esa fosfolipasa 2? Los corticoides, ¿no? Entonces, ahora, recuerden que el ácido araquidónico es la molécula arriba, ¿no? La que origina todas las demás, ¿cierto? Todas las demás vías. Pero generalmente casi no inhibe las demás vías, más se basa en los ciclos de la COX-1 y de la COX-2. ¿Qué hace la COX-1, recuerdan? Fisiológica, protección produce mucosa, prostaglandinas, ¿no? Y la COX-2 también prostaglandinas. Entonces, sobre todo, bloquea a la fosfolipasa 2, no se produce ácido araquidónico y finalmente inhibe las vías de la ciclo oxigenas, los corticoides. Y miren, solo para mencionarles toda la cantidad de moléculas que van a inhibir la transcripción, o sea, inhibe todas estas, ¿no? Y aumenta la producción de esta fosfolipasa, o sea, de este inhibidor de fosfolipasa A2, ¿no es cierto? Pues miren, todas las interleuquinas. Ahora, estas son las vías, ¿serán las únicas vías? No. Las únicas vías conocidas, pues hay más vías, ¿no? Por eso es que el corticoide tú le puedes dar y claro, tiene un efecto antiinflamatorio, pero no va a estar pues 100% bloqueada toda la parte antiinflamatoria, porque hay muchas más vías, muchas más vías. Ustedes saben, les he dicho siempre desde el primer día de clase, todo proceso metabólico es susceptible a ser inhibido. Entonces los investigadores, ¿qué hacen? Primero investigan la vía, o sea, así la vía, ¿no? A me lleva a B, B me lleva a C, C me lleva a D. Entonces una vez que se sepa toda esa conexión, esa secuencia metabólica se puede inhibir. Pero para llegar, digamos, a Z,
hay muchos caminos, un camino A, un camino B, un camino C. Entonces solo bloqueo el camino C, pero me quedan los demás caminos. Entonces por eso todo proceso metabólico es susceptible de ser inhibido siempre y cuando se sepa pues toda la vía metabólica. ¿Ya? Listo. Ahí está, miren, ¿no? Inhibición de la síntesis, miren, inhibiendo todos estos factores, estas citocinas que ya hemos visto, vean los efectos. ¿Qué efectos tienen? Por ejemplo, arriba, ¿no? Disminuye el reclutamiento celular, ¿no? Por ejemplo, cuando hay reclutamiento celular, por ejemplo, en una artritis, ¿no? Donde las células van y empiezan a destrozar o a inflamar, entonces ahí está, ¿no? Va a inhibir la interleuquina 1, ¿no? Y ya no se va a producir pues ese reclutamiento celular, ¿no? ¿Qué otros efectos tienen los corticoides? Miren, varios efectos. Acá, la quimiotaxis. ¿Han oído la quimiotaxis o no? ¿Qué es quimiotaxis? ¿Qué células tienen quimiotaxis? Esa propiedad. Los leucocitos. ¿De los leucocitos todos? Los neutrófilos bastante tienen quimiotaxis. Ya miren. Entonces, la quimiotaxis quiere decir que las células van a ir a ese foco, ¿no? Entonces, los corticoides van a inhibir ese proceso de quimiotaxis, ¿no? Ahora, ¿la quimiotaxis es buena o mala? Buena. Es buena cuando se trata de procesos infecciosos para matar pues, a la bacteria, pero es mala cuando el cuerpo está atacando las células de nuestro propio cuerpo, como las enfermedades autoinmunes. Pues. Entonces, por eso los corticoides son bastante usados. Miren todo lo que disminuye, ¿no? La quimiotaxis, inhibe las citocinas, inhibe el crecimiento celular, inhibe... ¿Qué más producirá los corticoides? ¿Inhibe a los tromboxanos o no? Sí. Pues produce cierto grado de... tienen que relacionar para sus efectos colaterales. Por ejemplo, si inhibe el ácido araquidónico, ¿qué voy a inhibir? Toda la cascada también de los leucotrienos, de los tromboxanos, ¿no? Por ejemplo, los tromboxanos que producían vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, si le doy corticoide, ¿qué va a producir? Vasodilatación. Un poquito de antiagregación y un poquito de vasodilatación. ¿Eso en qué se va a traducir? Aumento de sangrado. Entonces, si el paciente está tomando ya warfarina, que es un anticoagulante, entonces, y a la par, digamos, le da corticoide, pues voy a aumentar. No es que va a producir sangrado, sino voy a aumentar el riesgo de sangrado. Ahora, por ejemplo, los hiperteros también les he mencionado, ¿no? ¿Qué pasa si le estoy dando corticoide al hiperteros? Digamos, dentro de los corticoides, o relacionar a sodio y agua, ¿no? Aumenta sodio, aumenta agua, y voy a disminuir el efecto antihipertensivo. ¿Por qué? Porque aumento la presión de alguna manera, ¿no? Indirectamente, a través de la absorción de sodio y agua. Ahora, si inhibo ácido araquidónico y si inhibo las vías de la ciclooxigenasas 1 y 2, ¿qué voy a producir? ¿Qué hacía la ciclooxigenasa 1? Que era fisiológica, tenía un efecto citoprotector gástrico. Entonces inhibo con el corticoide, ¿qué va a hacer? Voy a predisponer o aumentar el riesgo, que es el término que vamos a hacer, aumentar el riesgo de úlceras gástricas. Y si además le doy AINE más corticoide, ¿no? O sea, más riesgo de úlcera, incluso más nefrotoxicidad. Entonces, todo eso está relacionado a los efectos colaterales, ¿ya? A través de la vía del ácido araquidónico. Miren todas las células, sus efectos en las células inflamatorias y efecto en los mediadores de respuesta inmunitaria inmune. Miren, en general disminuyen las células inflamatorias. Y un efecto de los corticoides es que disminuye, ¿qué cosa? Función de los osteoblastos. ¿Esto es un puntero? No. No hay puntero, ¿no? Acá no hay puntero. Ah, ya está. ¿No? Tiene que poner habilitar edición. No es que va a poder. Salga y ponga habilitar edición. ¿Cómo? La lápiz de la computadora. Ah, ya. Entonces, miren, disminuye la función de los osteoblastos. ¿Qué hacen los osteoblastos? En la etapa joven. Formación huesos, ¿no? Entonces disminuye la formación del hueso, finalmente puede producir osteopenia y osteoporosis.
No es que yo use corticoide 7 días y ya va a tener osteo, pues no puedes. Claro. Eso se refiere a un efecto más de uso crónico. Por ejemplo, el corticoide más usado de uso crónico en enfermedades inmunológicas es la prednisona. Hay prednisona de 5, hay prednisona de 10, hay prednisona de 50 miligramos, hasta de 100 miligramos, ¿no? La mayoría toma 5, 10 o 20 miligramos por día, ¿ya? Ahora, miren, justo en esos pacientes que toman corticoides como la prednisona de manera crónica, ahí es donde, ¿qué va a producir el corticoide? Disminución de los osteoblastos, finalmente puede predisponer a osteoporosis, y a la par, aparte que disminuye la producción de osteoblastos, aumenta la producción o la actividad de los osteoclastos, ¿no? Por eso cuando un niño se diagnostica, digamos, de asma, a veces los papás no le dan pues, corticoide porque justamente va a retardar el crecimiento del niño, ¿no? Porque va a descalcificar. Ustedes saben que el niño está en proceso de crecimiento, no es como el adulto ya creció, ¿no? Ahora, otro es que pacientes con uso prolongado de corticoides, la herida tampoco no cicatriza muy bien, ¿ya? Entonces disminuye la potencia de cicatrización de heridas también, ¿no? Disminuye la producción de fibroblastos y colágeno, ¿no? Entonces, de tal manera que la herida también va a demorar en cicatrizar en los pacientes que consumen corticoides, ¿ya? Listo, miren, y disminuye también mediadores de respuesta inflamatoria. Todas las citocinas que están inhibidas por los corticoides, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, FNT-alfa, ¿ya? Ya tenemos efectos colaterales. A ver, digamos, ¿qué efectos colaterales me pueden decir? Digamos, mencionen ustedes 5 efectos colaterales de los corticoides, en general. ¿Qué van a decir? A ver, primero, osteoporosis, ya, otro. Disminuye la velocidad de cicatrización. ¿Ah? Disminuye la velocidad de cicatrización. Ya disminuye la velocidad de cicatrización, otro. Alteraciones del medio interno, otro. Alteraciones de la bulimia, otro. Inmunosupresión, pues, inmunosupresión. ¿No es cierto? Por todas las moléculas, pues. Recuerden que la quimiotaxis es un proceso de defensa hacia la bacteria, ¿no es cierto? Pues si inhibo la quimiotaxis, voy a disminuir las defensas, o sea, voy a estar inhibiendo todos los procesos inmunitarios. ¿Y qué voy a producir? Inmunosupresión. Entonces, el paciente, por ejemplo, con lupus o con artritis reumatoide, que toma su corticoide, que es en este caso prednisona, de manera crónica, ¿cómo va a estar su sistema inmune? Bajo, pues va a estar inmunosuprimido. Es como un VIH. Entonces, el paciente con lupus, con artritis reumatoide, que toman corticoide, pues cuando les dan una neumonía, no les da una neumonía, pues así una neumonía pequeña, les da una neumonía, pues, o sea, por gérmenes resistentes, ¿ya? Porque están inmunodeprimidos, ¿ya? O sea, el inmunodeprimido por corticoides es como el VIH, ¿no? El VIH, ¿qué más infecta, por ejemplo, en la parte pulmonar? ¿Qué les da? Tuberculosis. ¿Otro? Neumocistis carini, ¿no? Ya, esos. Lo mismo pasa en el paciente, ¿no? Que toma corticoides, ¿no? Porque está inmunodeprimido, ¿ya? Listo. Ahí está, miren la estructura, ¿no? Ahí está la estructura. Estos 3 anillos son los clásicos, 1, 2, 3, todos tienen esos 3 anillos. Todos tienen, ¿no? Excepto esta prednisona, que no se asemeja, pero las demás, todas tienen 3 anillos. Escuchen, 3 anillos, ¿ya? 3 anillos, que es el núcleo básico. ¿Y cuál es lo que los diferencia? Los radicales. Los radicales los diferencia de cada uno de los corticoides, o sea, los diferencia. Y su mecanismo de acción y su efecto se debe más a sus radicales. La diferencia de uno y otro es por sus radicales, ¿ya? Pueden tener radicales grupos amino, pueden tener radicales grupos carboxilo, fosfato, y cada uno le da una peculiaridad, ¿ya? Ahí está, miren, por ejemplo, miren, la hidroxilación del carbono 11 le da más una actividad glucocorticoide y mineralocorticoide débil, por ejemplo, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de actividad mineralocorticoide, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya, a los drogas, pero ¿a qué? Actividad Retención de mineralocorticoide. sodio y agua. Sodio y agua, ¿no? Absorción de sodio. Y hablamos de actividad glucocorticoide, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un efecto, Antiinflamatorio. ¿qué has dicho? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Claro que los glucocorticoides, por eso les he dicho que producen un poco de aumento de la glucosa. Pero cuando hablamos de glucocorticoides, les decimos efecto antiinflamatorio. Entonces, miren, solo la hidroxilación del carbono 11 ya va a alterar que ese medicamento tenga, ¿no?, efecto mineralocorticoide o efecto glucocorticoide en diferentes porcentajes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no?, el doble enlace en el carbono 1 y 2, ¿no? Efecto glucocórtico. Entonces, así cada molécula que vamos a ver, unos van a tener más efecto glucocorticoide o efecto antiinflamatorio y otros van a tener más efecto mineralocorticoide. ¿Ya? Listo. Debido a su estructura química, ahí miren, es el cortisol. ¿Cortisol o? Hidrocortisona. O hidrocortisol. Ya es pregunta de examen, ¿no? Hidrocortisol. Bueno, un poquito de la farmacocinética. Hablamos en este caso, si es por vía endovenosa, pues la absorción es 100%, ¿no? Por vía endovenosa. Pero si hablamos por vía oral, tiene una buena biodisponibilidad de 60 a 100%, ¿no? Se absorbe, esto es importante, en el yeyún. Se une a albúmina, como cualquier fármaco, como la mayoría de los fármacos, ¿no? Y sufre un metabolismo hepático a través del ácido glucurónico. Ya está, ahí no la farmacocinética, porque estos son procesos un poco más complejos. Miren, ¿hay por qué vías los corticoides? Hay por vía oral, por ejemplo, la prednisona. Hay por vía endovenosa, anoten por ejemplo, la dexametasona, que es la más usada. ¿Ya? La más usada, la dexametasona. Hay intramuscular, también se puede usar la dexametasona por vía intramuscular. Dexametasona también hay por vía oral, ¿ya? Y vía tópica, ¿hay o no hay? Por cremitas. Sí. ¿Han oído la corticoide por crema? Claro. Bien, hay, ¿no es cierto? Por vía tópica, en este caso la betametasona. Betametasona por vía tópica, dexametasona existe por vía oral, intramuscular y endovenosa. ¿Ya? Ahora, ya, metabolismo hepático hemos dicho, ¿no? A través del ácido glucurónico. Esto es importante. Miren, cuando hablamos de deflazacort, hablamos de dexametasona. ¿Ya? Entonces, miren, hay muchos corticoides usados. Los más usados son la hidrocortisona, la prednisona, la metilprednisolona y la famosísima dexametasona. ¿Ya? Dexametasona. Estoy diciendo, ¿no? Ok, vale. ¿Ya? Entonces, miren, pero algunas moléculas son prodrogas. Algunas moléculas de los corticoides son prodrogas. O sea, primero va al hígado, el hígado lo biotransforma y recién se vuelve activo. O sea, inicialmente no es activo, inicialmente tiene que pasar todo el proceso de la circulación sistémica. De la circulación sistémica tiene que ir al hígado y en el hígado recién se vuelven en drogas activas. Por eso esos son prodrogas. Por ejemplo, la prednisona, la metilprednisona y el deflazacort, que son prodrogas que necesitan ir al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo van al hígado y en el hígado sufren sus procesos metabólicos y recién se vuelven en drogas activas. ¿Ya? Por eso se llaman prodrogas. ¿Ya? Entonces, eso es pregunta de examen. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Miren, ahí está este bonito, este bonito bien interesante, bien. Tienen un efecto sistémico, tópico o respiratorio. También mencione usted 3 corticoides que tienen efecto respiratorio. Por ejemplo. O sea, hay corticoides inhalados. ¿No? Vamos a ir al gráfico, ¿ya? Ahí está, miren. ¿Cuál es la ventaja de la vía inhalatoria? ¿Dónde hay más vascularización? ¿Han visto? Sí. No donde hay más, sino el pulmón tiene o no tiene vascularización. Claro, Sí, alveolar, tiene. Y se aprovecha bastante, ¿ah? Porque incluso antes en el ASLS de reanimación cardiopulmonar
adrenalina hay, se está descrito, tú le intubas y le pones adrenalina vía tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque pasa los alvéolos están bastante irrigados, pasa la circulación sistémica y más rápido el efecto, ¿no? Ahora hoy en día, la elección de la adrenalina para anafilaxia, ¿por qué vía es? Intratraqueal. De emergencia, ¿no? Intramuscular, ¿no? Tanto que le ponen acá, ¿no? Entonces, miren, lo bueno, escuchen, lo bueno de la vía inhalatoria es que, digamos, tú usas en aerosol, entonces pasa a los pulmones, se absorbe, no todo se absorbe, una parte pasa a la circulación sistémica, pero la mayor parte se queda en el pulmón. Y luego también es expulsado por el pulmón, ¿ya? Eso es lo importante de la vía inhalatoria, ¿no? Y una parte sí llega a la circulación sistémica y tiene efectos secundarios, incluso una parte de ellos no se puede ni siquiera eliminar por el riñón. Entonces, pero lo bueno de la vía inhalatoria, ¿qué órgano, digamos, de lo que yo inhalo, paso al pulmón y un poquito a la circulación sistémica, qué órgano voy a obviar? El hígado. El hígado. Es lo bueno de la vía inhalatoria. O sea, es casi el medicamento que se te da por vía inhalatoria, es fresquito. O sea, tiene su efecto a nivel de los pulmones, cumple su efecto y luego se pasa un poquito a la circulación sanguínea, se degrada, se detoxifica y luego se elimina, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué fármacos tenemos por vía inhalatoria? Corticoides por vía inhalatoria, miren. La famosa budesonida, fluticasona y beclometasona. Pues, ¿quiénes usan esto? Los asmáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación fisiopatológica? ¿Por qué se usa corticoide en los asmáticos? ¿Quién me dice? A ver. Leucotrieno. Inhibe pues el proceso de los Leucotrieno. leucotrienos. ¿Qué hacen los leucotrienos? Broncoconstricción y agregación Y aumento de la secreción del moco bronquial. Entonces inhibo ese proceso de leucotrienos, voy a producir un poco de broncodilatación, voy a mejorar, ¿no? Voy a hacer que no produzca mucho moco. Y aparte, ¿qué más voy a producir? Un poco de vasodilatación a nivel de los capilares pulmonares. O sea, voy a mejorar al bronquio, ¿ya? Entonces, por eso se usa corticoides inhalados. Entonces, menciona usted 3 ejemplos: budesonida, ¿ya? Fluticasona y beclometasona. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a ver, los asmáticos usan a veces, bueno, los genéricos vienen solo esto, o beclometasona, o budesonida, o fluticasona. Pero los de marca viene, por ejemplo, puedo asociar budesonida más por ejemplo, hay más salbutamol, ¿no? ¿El salbutamol qué efecto tiene? Broncodilatador. Ya, pues broncodilatador, pero ¿qué es el salbutamol? Es un... ¿Qué es? ¿Betablo? No. Beta bloqueado. ¿Betabloqueador es? No. ¿Betabloqueador? No. Es un adrenergia o colinergia. Es un... Claro, todos los que terminan en LOL son beta bloqueadores, ¿no? Pero no, pues el salbutamol. El salbutamol es un Adrenérgico colinérgico. agonista, antagonista, beta 2. Agonista. Antagonista. No. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? antagonista. Sí, justo lo que estaba leyendo para darle acá. Vamos a ver ahorita eso, miren. Ya, a ver, ya no vamos a desviar. Miren, hay combinaciones de beclometasona. Hay, por ejemplo, el que bastante se usa es salmeterol más fluticasona. Salmeterol más fluticasona, ¿no? Entonces, el salmeterol es el beta 2, ¿no? Y la fluticasona es el corticoide. A veces también que tiene salmeterol más budesonida. Los pacientes con EPIT usan budesonida bastante. Los pacientes asmáticos usan fluticasona más salmeterol o fluticasona más salbutamol. Entonces, el corticoide, escuchen, el corticoide de uso inhalatorio, pero para enfermedades crónicas, son estos: beclometasona, budesonida y fluticasona. Entonces, mantienen un poco abierto el
bronco, ¿no? Y aparte atacas con salmeterol o con salbutamol, entonces también un poquito más broncodilatas, ¿no? Por eso es que hay que asociar corticoide más salbutamol o salmeterol. Ya, nos vamos a la parte tópica. De la parte tópica, ¿no? De la parte tópica, los dos más conocidos son, hay hidrocortisona tópica, pero el más conocido es la betametasona. No sé si han usado ustedes, ¿no? Hay betametasona en crema, ¿no? Cremitas, por ejemplo, para, a veces han visto, no sé si son reacciones alérgicas cuando se hincha la mano, ¿no? No sé si alguien sabe. Sobre todo las chicas que se ponen maquillaje, ¿no? Se ponen acá, esos de maquillaje del baratillo, ¿no? Coreano. Se hincha, ¿no? Y corticoide tópico, betametasonina, ¿no? Betametasonina, ¿no? Efecto, va bien, betametasonina, ¿no? Ya está, tópico. Entonces el más usado, el tópico, es la betametasonina. En el respiratorio tenemos beclometasona, budesonida y fluticasona. Se asocia, por ejemplo, fluticasona más salmeterol, más salbutamol, o budesonida más salbutamol o salmeterol, ¿ya? Para producir broncodilatación. Es la terapia no de rescate, sino es de mantenimiento, ¿ya? Y la parte sistémica, miren, también menciona usted 5 corticoides de uso sistémico. Ahí está. La hidrocortisona, cortisol, tenemos la betametasona, también en este caso va a ser por vía endovenosa, pues ya no va a ser en crema, ¿no? Dexametasona, la famosísima dexametasona. Por todo lo usan dexametasona, ¿no? ¿Vieron una anécdota, no? Un señor una vez, varios. Ustedes saben que a veces cuando les sacan las muelas, les dan para el dolor, ¿no? Para el dolor, le había prescrito el odontólogo amoxicilina más ácido clavulónico por 5 días, cada 8 horas, y dexametasona de 5 miligramos cada 8 horas, por 3 días. Pero a este paciente pues le seguía doliendo, ¿qué será, no? Y encima era diabético. Pero le seguía seguramente doliéndole, ¿qué será la muela? Porque le habían sacado. Seguía tomando, entonces al tercer día se le acaba la dexametasona y se compra más, ¿no? Y en las boticas donde a veces no te asesoran, pues te venden, ¿no? Entonces se compró para 7 días más la dexametasona, pensando que era un analgésico, ¿no? Entonces tomó cada 8 horas, tomó 10 días de dexametasona y pues ¿qué ha pasado? No, Cushi, no, está diciendo a lo más común, o sea, ¿qué es lo que le ha producido? A ver. Ya puede ser, no. Le ha sacado mira, es un paciente que le han sacado la muela y le han dado antibiótico, ¿ah? Se ha inmunosuprimido. ¿Y qué ha pasado? La infeccióncita que tenía ahí se ha disparado todo. Ha hecho absceso facial, ha hecho absceso cervical, ha bajado, la puso hasta abajo, ha llevado hasta mediastino y le ha producido mediastinitis, ¿ah? Entonces no es broma así con la sacada de muelas, ¿ah? Porque está viendo bastante mediastinitis. Ha llegado la UCI, traqueostomía, ha entrado a sala por cirugía de tórax, le han hecho lavados, puso en la cavidad torácica, ¿no? Tubos por todo lado. Entonces se ha inmunosuprimido, ¿no? ¿No? Entonces el corticoide, la dexametasonida, a veces lo usan también para resfríos, ¿no? ¿Han visto? Clorfenamina más dexita, ¿no? Para que te descongestione. 3 días, así, no 2 días puedes usar, ¿no? Por más de 2, ¿no? Ya empieza a bajarte las defensas. Por eso cuando toman, algunos empiezan a levantar herpes así, ¿por qué te bajan las defensas? Ya, rapidito en la ¿ya? Entonces la más usada, la dex. Otro que es de uso sistémico, la prednisolona y metilprednisolona. ¿Dónde se usa bastante la metilprednisolona? Se usa bastante para los pulsos de corticoide, de metilprednisolona en pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus, como a ustedes que les gustan las glomerulopatías primarias autoinmunes, usan pulsos de metilprednisolona. Si no hay metilprednisolona, sacas tu tabla, entras al internet de su equivalencia y usas lo que equivale a esa dosis de metilprednisolona, le usas dexametasona o hidrocortisona, ¿ya? De Flazacort es la dexametasona, ¿ya? ¿Listo? Hemos hablado de esto, miren, los efectos farmacológicos y hemos hablado de todo, se los resumo.
Efecto, ¿qué efecto tiene? Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Ese sí tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, efecto antiinflamatorio, ¿no? Acción, ¿qué más? Inmunosupresora. Claro. También todas las moléculas que inhiben, inmunosupresión, efecto antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué más? Efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué produce? Hiperglicemia. Aumenta la lisis del glucógeno y aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ahorita vamos a ver cómo es. Efectos sobre el metabolismo de las proteínas. ¿Qué produce? Se aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la actividad de los osteoblastos. A ese nivel se llama el metabolismo de las proteínas. Lípidos, recuerden, hay un síndrome bastante conocido donde hay redistribución de la grasa. Aquí en la parte de, ¿no? El lomo, la parte de la obesidad central, estrías, ¿no? Síndrome de Cushing. Hay un Cushing exógeno y un Cushing endógeno, ¿cierto? Y alteraciones en el medio interno, metabolismo inorgánico. ¿Qué alteraciones tenemos? Sobre todo del, ¿qué electrolito? Sodio y agua. ¿No? Sodio. Ya está. Listo. Ya, alteraciones hidroelectrolíticas cardiovasculares. ¿Qué efecto cardiovascular tendrá? A ver, si han entendido. Claro, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta el volumen circulante, porque absorbe sodio y agua. Acciones musculoesqueléticas. ¿Qué produce? Favorece osteoporosis, pues no, disminuye la fuerza muscular. Tracto gastrointestinal, ¿qué va a producir? A ver. Úlceras gástricas, sobre todo asociado a AINES. ¿Qué más? Sistema nervioso central. Produce delirio, abstinencia, cuando se suspende de manera rápida, ¿cierto? Y afecciones hematopoyéticas. Claro, pues hematopoyéticas. ¿Qué se las van a disminuir? Todo lo que son relacionadas a la defensa, los linfocitos van a disminuir, ¿no? Por eso es que tiene un efecto antiinflamatorio y inmunodepresivo. Ahí está, ¿no? Vamos a repasar sus efectos, miren. Ahí está la explicación fisiopatológica. Por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos, ¿cómo así produce hiperglicemia? ¿Cómo así? Miren, aquí está. Miren, recuerden, para que la glucosa pase a la célula, ¿qué se necesita? Aquí está. La glucosa está en el torrente sanguíneo y tiene que pasar ¿a dónde? A la célula. Sobre todo, ¿quién usa bastante glucosa? El cerebro, claro, el cerebro. Por eso una hipoglicemia menos de 50, 40 ya muerte cerebral, ¿no es cierto? ¿Han visto los diabéticos que toman su glibenclamida y no toman desayuno y así nomás estaban ya en coma, ¿no? Nunca despiertan porque ya la glucosa ha hecho una hipoglicemia severa, ha muerto ya la célula. Rapidito, ¿no? Entonces, bueno, para que pase la glucosa a la célula, ¿qué se necesita? La famosa insulina, ¿no? La famosa insulina, ¿ya? ¿Y quién va a inhibir a la insulina? Indirectamente es el corticoide. Entonces, si ya no hay insulina, la glucosa no pasa del torrente sanguíneo a la célula, entonces va a producir hiperglicemia. Entonces, uno de los efectos de los corticoides es disminuye la efectividad o la sensibilidad a la insulina. Las células se hacen menos sensibles a la insulina por efecto del corticoide. Y otro, miren, ¿ya? ¿Cómo se llama la producción de aminoácidos? ¿No? La producción de glucosa a partir de aminoácidos. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso de formación de glucosa a partir de moléculas de ácidos grasos o aminoácidos. El corticoide va a estimular el proceso de gluconeogénesis, la transformación de aminoácidos en glucosa. Por eso, o sea, el paciente que toma corticoide, ¿qué va a tener? Poco. Arriba. 26. ¿Qué va a tener poco? Si va a transformar los aminoácidos en glucosa. ¿Qué va a producir menos? Proteínas. Va a estar desnutrido. Ya, entonces, poca masa muscular
y más, ¿qué va a tener? Grasa, porque la glucosa se va a transformar en glucógeno e indirectamente esa glucosa se va a formar o se va a transformar en grasa. El exceso de carbohidrato que consumimos, ¿en qué se transforma finalmente? En grasa. Pues, ¿no? Entonces los pacientes que toman corticoides pues tienen una redistribución de la grasa por el síndrome de Cushing, ¿cierto? Entonces, ¿qué producen los corticoides en general? Sobre todo los glucocorticoides, como el cortisol. ¿Ya? Otro gráfico, miren, el calcio, para que se absorba calcio, ¿qué necesitamos? Mira, del tracto gastrointestinal, que es la luz del intestino, necesitamos para que se absorba calcio a través del ápice de la célula. Hay unos canales, que no tiene sentido que lo mencionemos, que va a absorber calcio, ¿no? Y finalmente va a pasar al torrente sanguíneo. O entre células también hay otro canal que va a absorber calcio, ¿cierto? ¿Qué vitamina necesitamos para absorber calcio? Vitamina D. ¿Vitamina C? D, ¿no? La D. Ahí está la vitamina D. Miren cómo ayuda la vitamina D, ¿no? A pasar el calcio de la luz del intestino al torrente sanguíneo. Y el corticoide, miren cómo bloquea ese paso del calcio, ¿no? En la célula apical o en la pared apical de la célula acá o en el transmembrano. Entonces inhibe la absorción de calcio, el corticoide. Finalmente, ¿qué va a producir? Osteoporosis, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos ya no hacemos ese proceso, ¿no? de producción de hueso. Los niños sí. El otro efecto, miren, ahí está. El plasminógeno es importante. El plasminógeno se transforma en plasmina. La plasmina va a estimular. ¿Qué es el plasminógeno? Es la de la cascada de coagulación sanguínea. El plasminógeno, ¿no? A través del factor activador tisular, el plasminógeno, el TPA, ¿ya? Se transforma en plasmina. Plasminógeno es la molécula precursora de la plasmina. La plasmina va a producir fibrina en productos de degradación. Entonces va a inhibir, el corticoide va a inhibir este TPA, que es el factor plasminógeno tisular, y va a inhibir la transformación de plasminógeno en plasmina. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir? Acumulación. Si no hay plasmina, no se va a producir la degradación de la... ¿Cierto? Listo. ¿Ya? Acá, miren todos los efectos, acá, escuchen, todos los efectos, ¿no? A nivel antiinflamatorio. ¿Qué va a disminuir? ¿No? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, disminución de linfocitos T y B, ¿no? ¿Disminuye o no con el uso de corticoides? Sí. Por eso tiene un efecto inmunosupresor. Disminuye linfocitos T y B, disminuye macrófagos, por un lado aumenta neutrófilos, ¿no? Disminuye factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto que inhibe la transformación de plasminógeno en plasmina, ¿ya? En plasmina. Después hemos visto que inhibe la absorción de calcio. Después hemos visto altera el metabolismo de los carbohidratos, produce hiperglicemia y acá produce efectos inmunosupresores, disminuyendo los niveles de linfocitos T y B. Ya está. Ahí está, esto es pregunta de examen, ¿no? Lo que hemos dicho. Aquí inhibe la vía metabólica de los glicosanoides, el ácido. O sea, inhibe la producción de ácido araquidónico, pero inhibe la fosfolipasa, ¿no? Ya está. Entonces ya está, y finalmente se inhibe todos esos procesos de la ciclooxigenasa, de los tromboxanos, de las leucocinas, etcétera, etcétera. Ahí está, miren, ahí está lo que se les mencionado. Este receptor beta 2. ¿Ya? ¿Qué es el receptor beta 2? Agonista. Es un ¿Ya? agonista. Los receptores beta 2 producen. El salbutamol era No, agonista. Los beta 2, los receptores beta 2 a nivel de los bronquios producen broncodilatación. Entonces el córtico es un agonista de los receptores beta 2. Entonces, por eso es que produce más broncodilatación. Está el corticoide, se une a su receptor, ¿no? Y tiene un efecto antiinflamatorio. Y miren, es un agonista del receptor beta 2, va a producir broncodilatación. Ahí está su explicación. ¿Ya?
¿Listo? Estos son todos los procesos de las interleuquinas que ya hemos visto. Y ahí está la clasificación. Hay una clasificación en el resumen. El corticoides anoten de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Eso en general. Acción corta, acción intermedia y acción prolongada. La de acción corta, de elección, hidrocortisona. ¿Ya? Hidrocortisona. De acción intermedia, de elección, prednisona. Y de acción prolongada, de elección, la dexametasona. Preguntas de examen. ¿Ya? Dexametasona. Entonces miren, este cuadrito es bien interesante. Habíamos dicho que de acuerdo a su estructura química, a sus radicales, van a tener unos más efecto, Corticoide. ¿no? Una potencia glucocorticoide y otros van a tener mayor potencia mineralocorticoide. Mira, aquí está, ¿no? Potencia glucocorticoide, miren. Corticoide de acción corta, a ver, escuchen. De acción intermedia y de acción prolongada. ¿De acción prolongada quién está? Dexametasona. O sea, si yo quiero un efecto prolongado, ¿qué voy a dar? Dexametasona. Pero si yo quiero una etapa aguda de una reacción alérgica, por ejemplo, tu amiga se ha tomado una aspirina y no sabía qué era, que se le empieza a hinchar los labios, los ojos, la cara, empieza a hacer edema laringio, ¿no? Y tengo que rescatar ese momento, porque si le pongo Dexa, Va a demorar. va a demorar un poco, ¿no? Va a demorar. Pues, ¿qué tendría que ser? Un corticoide de acción corta. En este caso la hidrocortisona. ¿Ya? Pero sí es para mantenimiento, por ejemplo, Dexa, ¿no? Dexametasona. ¿Ya? Entonces miren, pero la potencia, miren la potencia mineralocorticoide y glucocorticoide. Vamos a los más conocidos, por ejemplo, la hidrocortisona. Potencia glucocorticoide, 0.8. Potencia mineralocorticoide, 0.8, casi igual. Entonces, equivalente, 25 miligramos. 25 miligramos. Miren, acá está, miren. 25 de cortisol, 25 de hidro, es lo mismo, ¿no? Ahora, miren, vamos a comparar la equivalencia entre, a ver, vamos a hablar, prednisona, miren, prednisona, 5 miligramos de prednisona equivale a ¿cuánto de hidrocortisona? 25. 25, ¿no? Es diferente su potencia glucocorticoide con mineralocorticoide. Ahora vamos a comparar dexametasona. 0.6 miligramos de dexametasona, ¿a cuánto de hidrocortisona equivale? 25. Solo que hay que ver su periodo de acción, que si son de acción corta, intermedia o prolongada. Entonces, eso es importante. No se lo van a aprender todo esto, pues, ¿no? Tenemos que saber las equivalencias. Ponen en su ¿no? Por ejemplo, a ver, les hago un ejemplo práctico. El paciente varón, por ejemplo, en UCI tenemos pacientes con broncoespasmo, hacen broncoespasmo porque están intubados, ¿no? Pues para broncoespasmo usamos hidrocortisona de acción corta, 50 cada 6 o 100 cada 8, ¿no? La hidrocortisona 100 cada 8. 100 cada 8, ¿cuánto sería? 300 miligramos por día, ¿no? Entonces 100 miligramos, si no hay hidrocortisona, a veces llaman, ¿no? Doctor, ¿sabe qué se acabó la hidrocortisona? No hay. ¿Pueden usar otros? Sí, pues ni modo, ¿no? Digamos dexametasona, ¿cuánto tendríamos que usar? Si estamos dando 100 cada 8 de hidrocortisona, ¿cuánto tendríamos que dar de dexametasona? A ver, 100 de hidrocortisona, aquí está. Saquen pues, digamos 25 de hidrocortisona equivale a 0.6 de dexametasona. Entonces 100 por 4 sería, ¿no? Por 4. 0.6 por 4, ¿cuánto sería? 2.4 miligramos cada 8 horas tendríamos que dar, ¿no? Y la dexametasona viene en ampollas de 4 miligramos, ¿no? Entonces ahí así es la equivalencia. Igual a veces hacen pulsos. ¿Qué significa un pulso? Pulso significa una dosis alta de corticoide. ¿Con qué fin se usa una dosis alta de corticoide? Como pulso. Van a ver en oncología, hay que pulsarlo. Igual en nefrología, lo vamos a pulsar. Igual en reumatología, no, hay que pulsar. O sea, pulsar significa dosis alta de corticoide. ¿Y con qué fin pulsan? Para disminuir, por ejemplo, si tienen un lupus descompensado que sus propias defensas están atacando al cuerpo, lo están matando. No tengo otra, tengo que
tengo que bloquear ese efecto autoinmune, ¿no es cierto? Entonces uso pulsos de corticoides, dosis altas de corticoides. ¿Por qué efecto? ¿Qué efecto busco con las dosis altas de corticoides? ¿Qué efecto busco? Inmunosupresión. Claro, inmunosupresión. ¿Por qué? Porque las defensas están atacando nuestro organismo, como en el lupus descompensado, en las artritis reumatoides descompensadas, en las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas malignas. No tengo otro, tengo que pulsar a este paciente. En neurología se usa, hay enfermedades autoinmunes en neurología, ¿cuáles son? Encefalitis autoinmune, muy bien, se pulsa en encefalitis autoinmune. En reumatología, ¿qué enfermedades autoinmunes? A ver. Lupus, artritis, otro. Vasculitis, muy bien. En esos casos hay que pulsar con corticoides. Y generalmente para pulsos se usa metilprednisolona. Anoten, ¿no? Metilprednisolona. ¿En qué otra área también se pulsa? A ver, en nefrología, ustedes le dicen nefrología. ¿Qué se pulsa? Las glomerulopatías primarias, autoinmunes. Claro, hay pacientes que pues su cuerpo, o sea, hoy día empiezan a hincharse, al día siguiente ya están sin riñón. Es tan aguda la destrucción de nuestras propias defensas de nuestro cuerpo, es tanta la destrucción de nuestras propias defensas, que puedes perder, puede ser falla renal, falla respiratoria, hay alveolitis. Hace poquito hemos tenido una paciente de 16 años que ha venido con tos, días antes, tos. Hace 3 días, hinchazón de manos, pies. Al segundo día viene por emergencia, le internan. Al día siguiente, shock trauma, intuban, sangre por el tubo, sangre, una hemorragia alveolar, así masiva, como callo salía del tubo endotraqueal, sangre. Y era una hemorragia alveolar difusa, probablemente a una enfermedad autoinmune, porque ella tenía 16 años, ¿no? Y falleció, rapidito, en menos de 3 días apenas, ¿no? Entonces hay pulsos, la han pulsado con metilprednisolona, ¿no? Hay que asumir que es una enfermedad autoinmune, rápido. Entonces se usa pulsos para buscar su efecto inmunosupresor, su efecto inmunosupresor, ¿ya? Aquí está, ¿no? Ya hemos visto, ya el censo los he resumido, la clasificación, ¿no? La clasificación. Ahí está, la potencia antiinflamatoria, potencia para retener sodio. A ver, ¿quién tiene más potencia antiinflamatoria? Dexametasona y betametasona. ¿Cierto? Ya está. ¿Quién tiene mayor potencia mineralocorticoide? O sea, presión de sodio. Fludrocortisona. Otro, el cortisol o la hidrocortisona. ¿Ya? Por ejemplo, para una insuficiencia adrenal donde el sodio está bajo, ¿qué le doy? Hidrocortisona, ¿no? Absorbo sodio, absorbo agua y mejoro sodio, ¿no? Duración de acción. ¿Quiénes son más largos? La dexametasona. Son prolongadas, ¿no? Dosis equivalentes, ahí está. Esos dosis equivalentes los encuentran en los aplicativos de medicina o en internet y sacan su dosis equivalente. ¿Pueden pulsar, digamos, si no hay prednisolona, pueden pulsar con dexametasona? Claro. Generalmente la dosis de pulso de metilprednisolona es un gramo por kilo, ¿eh? Es alto, ¿no? En enfermedades neurológicas, aparte de la encefalitis autoinmune, ¿en qué otras enfermedades se pulsa? También, muy bien. La doctora neuróloga creo que va a ser. Guillain-Barré, claro, por supuesto. Guillain-Barré hay que pulsar. También se pulsa con inmunoglobulina, ¿no? Encefalitis autoinmune, esas enfermedades que recién están apareciendo, claro, en nuestro medio, ¿no? Porque hace 25 años en Europa lo están diagnosticando. Hay otras, hay una que me está olvidando. Hay una que afecta, hay una degeneración de los axones. Hay una película de eso también. Sí. Esclerosis lateral amiotrófica, también se pulsa, ¿no? Pulsos de corticoides, ¿ya? Todas las enfermedades autoinmunes en general descompensadas hay que pulsar, porque ese paciente, o sea, su propio organismo lo va a matar, ¿no? Ya está.
Entonces, si no tienen metilprednisolona, pueden usar dexametasona o el que hay, ¿no? Equivalente. Ahí está, la clasificación ya hemos visto, más de lo mismo. Indicaciones, a ver, miren, ¿en qué indicaciones? A ver, escuchen, es importante. Ya hemos resumido, a ver, razonen un poquito. Por vía oral, por ejemplo, para el asma, por vía oral, dexametasona, reacciones anafilácticas, en la etapa aguda, por vía endovenosa, pero ya para mantenimiento le das por vía oral, ¿cierto? Síndrome nefrótico, ¿no? También para pulsos, el síndrome nefrótico, ¿qué cosa es? Es todo un síndrome, ¿cierto? Incluye varias glomerulopatías, ¿no? Para rinitis alérgica, ¿hay o no hay? ¿Han visto gotitas de incluso de los ojos de metilprednisolona? También, claro, para las conjuntivitis, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que toman bastante, ¿no? Y van a su trabajo, sus ojos rojos, entonces se compran su cosita de corticoides, metilprednisolona, ¿no? Produce vasoconstricción, pero no hay que usar mucho a nivel ocular, por favor, porque puede producir necrosis, ¿ya? Pues, poco nomás. Nasal, ocular, tópico. ¿Qué se usaba para vía tópica? Betametasona. Parenteral, miren, lesión espinal aguda, les he dicho, lesión espinal aguda. Por ejemplo, cuando ustedes tengan ¿no? ¿Saben por qué les entiendes? Porque en la clínica hubo un problema, ¿no? También. Tú vienes un paciente politraumatizado que no lo has visto, o sea, digamos, te trae un paciente politraumatizado que le ha atropellado el carro, o sea, tú no has visto el accidente, ¿no? Ya ves, al examen clínico, no hay nada, pues no, o sea, nuestra mano es, pues, tiene sus límites, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer un escáner, ¿no? Tomografía de cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Un ecofast, como dice, un fast track. Entonces, pero nadie le tomó columna, ¿no? Si la columna estaba golpeada, ¿no? Entonces, cuando la columna se golpea, es como un TEC, o sea, el cerebro hay un TEC severo en el cerebro, igualito en la columna hay una contusión medular. Esa contusión medular desencadena una reacción inflamatoria bien marcada. Entonces, para bloquear esa reacción inflamatoria bien marcada, porque desencadena la reacción inflamatoria de la contusión medular y todas las moléculas que van a la médula van a destrozar la médula. Entonces, si no le das corticoide en lesión espinal aguda, pucha, esa médula se va a destrozar, más de lo que ya está. Entonces, al final el paciente pues, puede quedar parapléjico, tetrapléjico, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta el papel decisivo que nosotros tomamos, ¿no? O sea, el no hacer algo también o sea, puede desencadenar mal pronóstico entre pacientes, pues, ¿no? Edema cerebral, ¿se acuerdan? Les he dicho edema cerebral, pero no sí. Cualquier edema cerebral, porque hay edema cerebral traumático. No por parásitos. Parásitos también, ¿no? Poco, pero más edema cerebral por neoplasia, ¿no? Algunos colegas todavía siguen usando corticoide Patek severo, pero ya eso ya se ha dejado de lado, ya no se usa, ya está condenado. De lo que sí hay evidencia es corticoide dexametasona en edema cerebral por neoplasias o parásitos y en lesiones espinales, en TEC severo no. Ya no se usa, TEC severo es otras cosas. Bueno, ahí asma EPOC también. Los EPOC que usan su corticoide inhalado, ¿no? Budesonida muchos usan, o también a veces bromuro dipatropia. No, bromuro dipatropia no es corticoide, borren eso. Fluticasona. Fluticasona. ¿Qué es el bromuro dipatropia? Ya, ¿pero qué es? Ahí acá está. Ya, a ver, el bronquio tiene una inervación o no. Ya, ese nervio que inerva el bronquio produce un poquito de vasoconstricción. Entonces el bromuro dipatropio es un anticolinérgico. Pero a nivel medular. O sea, ya no va como el corticoide. Se lo encontré. ¿El corticoide a qué nivel actúa? ¿Qué receptores? Beta, son agonistas, receptores beta, 2, producen bronco. ¿Ya? Listo. Ya, bueno, aquí están las indicaciones, miren, tantas indicaciones. Ya les he resumido, miren la evolución, miren, cuando aparece desde 1910
toda la farmacología de los corticoides a manera de información. Ya, nada más. Efectos secundarios, ya hemos dicho, ¿no? Ya todo lo relacionado a los corticoides, todito, ya hemos mencionado, ¿ya? Retención de líquido, hipertensión arterial, alteraciones en sodio, ¿qué más? A nivel de la piel, hiperpigmentación, distribución de la grasa, síndrome de Cushing, etcétera, etcétera, gluconeogénesis, distrofia muscular por proteínas bajas porque ya los aminoácidos disminuyen, osteopenia, osteoporosis, ¿qué más? Alteración de humor, en este caso. Alteraciones del humor, ¿no? Incluso hay psicosis por corticoide cuando tú suspendes de manera brusca en un paciente que usa crónicamente, ¿ya? Listo, todos los efectos que ahorita aburrirse. Está el síndrome de Cushing, ¿cierto? ¿Qué es el síndrome de Cushing? No, simplemente hay una... ¿Ah? ¿Ya? Hay una distribución de la grasa, ¿no? Pero en este caso hay Cushing exógeno, ¿no? Una sobredosis de corticoides, ¿no? Miren la estriación de la... como embarazada, ¿no? La estriación de la grasa, ¿no? Eso predispone los corticoides. ¿No? La luna, la cara de luna Llena. el búfalo. Eso van a ver bastante. Eso, bueno, van a ver, o sea, hasta en el campo van a ver. Yo fui hace poco a una campaña médica. Y una señora así, redondito su cara, redondito, chaposito redondito, su manito hinchadito, así, ¿no? Y justo me doy cuenta y era, pues, no, debe tomar prednisona, y tomaba prednisona, ¿no? Entonces, cuando usan crónicamente, ¿ya? Acá, mira, ahí están todos los efectos colaterales, ¿verdad? En gráficos, ¿no? A nivel de los huesos, los manos, etcétera, trato gastrointestinal. No, aquí está la redistribución de la grasa, ¿no? También, ¿qué produce? Cataratas, osteoporosis, ¿no? Úlcera gástrica, hipertensión, etc. Ahí están los efectos por sistemas, ya hemos resumido. Interacciones, tienen muchas interacciones, muchas. Por ejemplo, con los AINES, ¿qué va a producir? Nefrotoxicidad. Con los antihipertensivos, ¿qué va a hacer? ¿Qué he dicho? Aumento de la presión arterial. Disminuye el efecto antihipertensivo. Con los diuréticos, ¿qué habla? A ver, por ejemplo, ¿qué diuréticos también actúan con el nivel de sodio ya? Furosemida, los diuréticos de asa. Tiene bastantes efectos colaterales, ¿ya? Y interacciones con los diuréticos. ¿Qué era, por ejemplo, con la furosemida? ¿Qué hace la furo? Ayuda a... Orina, Claro. botas agua, ¿no? Botas agua. Pero barres también. Son No. ¿Barres qué? Potasio. Pacientes que les das furosemida, lo que esperas encontrar es hipocalemia, porque barres potasio. Pues si a la par le das corticoides, ¿qué vas a producir? Va a disminuir un poco el efecto hipercalemia. diurético, ¿ya? Y a nivel de sodio, ¿qué vas a producir? Hipercalemia. ¿Qué hace el corticoide a nivel de sodio? Retención de sodio. Ya, produce un poco de hipernatremia. Y si lo deshidratas más con la furosemida, ¿qué vas a producir? Chalona. Más sodio elevado, porque estás deshidratando, ¿no? Entonces, hipernatremia, etcétera, etcétera. ¿Ya? A menos, siempre acuérdense, cuando hay efectos colaterales, todos los fármacos tienen interacciones farmacológicas con otros medicamentos. A menos que el beneficio sea mayor que el riesgo, igual le das. ¿Ya? Siempre valorando riesgo-beneficio. ¿Sí? Suspensión de corticoides, ¿cuántos días he dicho? 7 a 10 días. 7 a 10 días más o menos puedes dar continuo. Si ya vas a pasar del 7º al 10º día, tienes que suspender de manera paulatina. Hasta el tercer día, digamos, si ya les dan 4 días de examentación, normal, suspéndele, no hay problema. 5º día, normal, suspéndele. 6º día también. 7º, 8º, 9º, 10º, vaya pensando en suspender de manera gradual, porque produce psicosis, delirio, abstinencia, todo. Entonces, hay una inhibición del eje adrenocortical, etc. Ya. Ahora sí, el grupo, ya chicos, repito nomás. Ay, no. Vamos.